Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo y en particular, entre los seguidores de dos de nuestras estrellas favoritas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fanático de las series turcas, sabrás de quiénes estamos hablando. La noticia que ha explotado recientemente y que ha puesto a todos a especular es precisamente esta: Can Yaman sonríe, ¿y Demet Özdemir lo dejó atrás? Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, los rumores, y lo que esto podría significar para el futuro de ambos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. Como les decía, la protagonista de nuestro vídeo de hoy es la reciente actividad de Can Yaman. Últimamente hemos visto al actor turco compartiendo algunas imágenes y momentos en sus redes sociales que han sido interpretados por muchos como un claro indicativo de que está más feliz y, por ende, sonriendo más abiertamente. Y claro, en el mundo del entretenimiento cualquier cambio, especialmente en la vida personal de figuras tan públicas, se analiza con lupa. Y cuando hablamos de Can Yaman, es casi imposible no pensar en Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión trascendió la ficción para muchos de sus seguidores, alimentando la esperanza de una relación en la vida real. Durante mucho tiempo se especuló sobre la relación entre Can y Demet. Hubo rumores de noviazgo de idas y venidas, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria, la complicidad y el cariño que demostraban públicamente hacían pensar a muchos que algo más estaba sucediendo, o había sucedido. La conexión entre ellos era palpable y sus fans se habían encariñado profundamente con la idea de verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas cambian. La vida sigue, las carreras evolucionan, y las relaciones personales toman caminos diferentes. Ahora, volviendo a Can Yaman y su aparente felicidad, la pregunta que surge de forma natural es si esta nueva etapa en su vida, marcada por una actitud más positiva y sonriente, tiene algo que ver con Demet Özdemir. ¿Significa esto que ha superado por completo cualquier vínculo o sentimiento del pasado relacionado con ella? ¿Ha logrado pasar página de una manera que lo ha llevado a un estado de ánimo más ligero y optimista? El título lo plantea de forma directa: Can Yaman sonríe, Demet Özdemir lo dejó atrás. Y es una pregunta que merece ser explorada. Analicemos las evidencias que han circulado. En los últimos meses, hemos visto a Can Yaman publicando fotos y vídeos en los que se le ve relajado, disfrutando de su tiempo libre, quizás en Italia, donde ha estado trabajando y viviendo parte de su vida. Estas publicaciones, a menudo acompañadas de mensajes positivos, han llevado a sus seguidores a interpretar que está en un buen momento personal. Algunos incluso han notado un brillo especial en sus ojos y una sonrisa genuina que, según los fans más observadores, podría indicar que ha encontrado esa paz interior o esa alegría que a veces se pierde cuando uno está lidiando con el final de una etapa o una relación. Por otro lado, ¿qué ha pasado con Demet Özdemir? Ella, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera, cosechando éxitos y participando en nuevos proyectos. Su vida personal también ha tenido sus altibajos, como la de cualquier persona. Ha habido rumores sobre sus propias relaciones, pero nada tan concluyente o comentado como lo que solía ser su vínculo con Can. La forma en que ambos han manejado sus vidas públicas después de Erkenci ha sido bastante distinta. Can ha estado más enfocado en su carrera internacional, mientras que Demet ha continuado consolidando su presencia en Turquía y explorando nuevas oportunidades. La pregunta clave es si el hecho de que Can Yaman esté sonriendo más y pareciendo más feliz está directamente relacionado con que Demet Özdemir ya no es una figura relevante en su vida personal. A veces, cuando una relación termina, y especialmente si esa relación fue pública y muy comentada, puede haber un periodo de duelo o adaptación. Una vez que esa etapa se supera, es natural que la persona vuelva a encontrar su equilibrio y su alegría. Y si Can está irradiando felicidad ahora, puede ser simplemente el resultado de haber avanzado y enfocado en su crecimiento personal y profesional. Es importante recordar que si bien la química entre Can y Demet en Erkenci fue espectacular y capturó la imaginación de millones, no tenemos confirmación oficial de que su relación haya sido algo más allá de una gran amistad o un breve romance. Los fans a menudo proyectamos nuestros deseos y expectativas en las celebridades,
creando narrativas que pueden o no corresponder con la realidad. Por lo tanto, atribuir la felicidad de Khan exclusivamente a la ausencia de Demet en su vida podría ser una simplificación excesiva. Quizás Khan Yaman simplemente ha alcanzado un punto en su vida donde se siente más seguro de sí mismo, más satisfecho con su carrera, o ha encontrado un nuevo sentido de propósito. La vida en el ojo público puede ser muy demandante, y es posible que haya estado trabajando en su bienestar y su felicidad interna, independientemente de las relaciones pasadas. La sonrisa de una persona es un indicador multifacético. Puede reflejar alegría, satisfacción, paz interior, o incluso simplemente un buen momento. Si Demet Özdemir lo dejó atrás como sugiere el título, ¿cómo podría haberse manifestado eso? Quizás ella, de alguna manera, le hizo darse cuenta de ciertos aspectos o de la necesidad de seguir adelante. O tal vez de forma independiente ella ha seguido su propio camino, y eso, a su vez, le ha dado a Khan el espacio y la perspectiva necesaria para sanar y avanzar. A veces la partida de alguien, aunque dolorosa al principio, puede ser el catalizador para un cambio positivo. También es posible que los medios y los fans, al ver que las especulaciones sobre su relación con Demet se han enfriado, hayan interpretado cualquier signo de felicidad de Khan como una prueba de que ha superado esa etapa. La narrativa de superar a un ex es muy popular, y cuando se trata de celebridades, se convierte en un tema de conversación casi inevitable. Por otro lado, no podemos ignorar el poder de la conexión que tuvieron. La serie fue un fenómeno, y la audiencia se enamoró de la dinámica entre sus personajes. Es natural que para muchos la idea de ellos juntos fuera algo deseable. Y cuando las cosas no se materializan o terminan, puede haber una sensación de decepción o, en el caso de Khan, un periodo de ajuste. Si ahora está sonriendo más, podría ser simplemente que ese ajuste ha sido exitoso. Consideremos también la posibilidad de que ambos estén simplemente enfocados en sus propias vidas y carreras. Demet ha tenido proyectos exitosos, y Khan ha estado trabajando en proyectos internacionales. Es posible que el foco de atención en su supuesta relación haya disminuido porque ambos están demostrando, a través de su trabajo y su presencia pública, que son individuos talentosos y exitosos por derecho propio. La felicidad individual no siempre depende de otra persona, y mucho menos de una relación pasada. El título plantea una pregunta intrigante y, como en muchos temas del mundo del corazón y el espectáculo, la respuesta no es simple ni unívoca. Khan Yaman está sonriendo, eso es visible. Si Demet Özdemir lo dejó atrás, o si él la dejó atrás, o si simplemente ambos avanzaron en caminos separados, es algo que solo ellos saben con certeza. Lo que sí podemos decir es que, de acuerdo con las apariencias y las publicaciones recientes, Khan Yaman parece estar en un buen momento personal. Y eso, independientemente de las razones específicas, es algo positivo. La vida de las celebridades es una compleja mezcla de trabajo duro, relaciones personales, escrutinio público y, esperamos, momentos de genuina felicidad. En resumen, hemos explorado la reciente visibilidad de Khan Yaman, caracterizada por una aparente alegría y una sonrisa más frecuente. Hemos conectado esto, como muchos de ustedes probablemente lo han hecho, con su pasada CEO estrella y supuesta expareja, Demet Özdemir. Hemos debatido la posibilidad de que esta nueva etapa de felicidad para Khan sea una consecuencia directa de haber superado una relación o un vínculo con Demet. Hemos considerado que, si bien la química en Erkencikus fue innegable y generó muchas esperanzas entre los fans, la realidad de sus vidas personales podría ser mucho más compleja. Podría ser que la felicidad de Khan sea el resultado de su crecimiento personal y profesional, o simplemente un indicativo de que ha logrado un equilibrio en su vida, independientemente de su relación pasada con Demet. La verdad absoluta sobre sus dinámicas personales es algo que solo ellos conocen, pero lo que sí vemos es a un Khan Yaman que, al menos en apariencia, irradia bienestar. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer analizar este tema tan comentado con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que la sonrisa de Khan Yaman está directamente relacionada con Demet Özdemir? ¿Piensan que simplemente ha superado esa etapa y está enfocado en su vida? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen mucho nuestro contenido. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.